Muy bien, vamos a continuar con la parte de cinemática. Ahora toca esto de aceleración media, ¿sí? Habíamos visto la definición de posición que viene dado por estos vectores de posición x1, x2, etc. Habíamos visto lo que es el desplazamiento, que es la diferencia entre las posiciones y que cada desplazamiento tiene asociado un intervalo de tiempo, delta t. Luego, con esos conceptos pudimos definir lo que es la velocidad media asociada al intervalo delta t, que es el cociente entre el desplazamiento y lo que transcurre de tiempo. Vemos que eso mismo lo podemos hacer tanto en la dirección x como en la y como en la z, y con esos números, estos son escalares, con esos escalares podemos armar el vector velocidad, multiplicando cada uno de las componentes de la velocidad por sus respectivos versores, ¿sí? Y para la dirección x, j para la dirección y k para la dirección z. La velocidad media entonces se puede expresar también como el cambio, ¿sí? Esto se lee el cambio delta de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? La posición es un vector, el tiempo es un escalar, entonces estamos multiplicando el cambio de la posición, que es un vector, por un escalar, que es 1 sobre delta t, y eso nos produce otro vector, el vector velocidad media, que además está alineado con el vector desplazamiento, con el vector delta r. Bien, bueno, vimos que si representamos x en función del tiempo, pues vamos a tener una pendiente, y esa pendiente equivale a la velocidad, ¿sí? En la representación x contra t. Esa pendiente puede ser positiva o negativa, y la velocidad instantánea se definía a partir de la definición de la velocidad media. Esto es la velocidad media, simplemente hacemos intervalos de tiempo cada vez más pequeños, hacemos el límite cuando ese intervalo de tiempo tiende a 0, y con eso obtenemos el cambio de la posición con respecto al tiempo, que es la definición de velocidad instantánea. Eso también lo podemos hacer en x, en y y en z, y así otra vez podemos armar un vector que ahora vamos a llamar velocidad. El vector velocidad, que ya no es velocidad media sino simplemente velocidad, tiene tres componentes, una en x, una en y, una en z, cada una de las cuales multiplica a un versor, al versor correspondiente, ¿sí? Corresponde al versor y en la dirección x, j en la dirección y k en la dirección z. Muy bien, que a la magnitud de la velocidad le llamamos rapidez. Muy bien, hicimos este problema simplemente para fijar los conocimientos adquiridos. Ahora sí puse ya aquí las respuestas con vectores, que es lo que nos preguntaban. Nos preguntaban por la posición del chita en el tiempo 1 y en el tiempo 2 segundos, y aquí lo estamos poniendo, ¿no? Esta es la posición, es un vector del chita en el tiempo 1, un segundo es esto de aquí, y en el tiempo 2 segundos es esto de aquí. El cambio de la posición, es decir, el desplazamiento, es 15 metros en la dirección y. Bien, y también agregamos aquí esto, ¿sí? Que también nos preguntaban por las velocidades, entonces ahora estamos velocidades medias en los diferentes casos, y estamos agregando ahora la velocidad media, entonces, ¿sí? Ya es un vector, no es la componente en x, sino que es el vector. Bien, y aquí también la velocidad en función del tiempo es un vector que cambia conforme cambia el tiempo, y así cambia la componente en x del vector, 10 metros por segundo al cuadrado por t, ¿sí? Y eso apunta en la dirección y del versor y, ¿sí? Esta t está multiplicando, ¿sí? Y estos segundos al cuadrado están dividiendo a los metros. Bueno, habíamos visto entonces que para una curva en general, la aceleración, la velocidad instantánea es la tangente a la curva que pasa por el punto en cuestión. Si es el punto en cuestión, pues tendremos que hacer la tangente a la curva que pasa por ese punto, y es la pendiente de esta tangente es la velocidad instantánea, que otra vez uno podía aproximarse a ella a medida que hacíamos
los intervalos de delta t más pequeños. Entonces ahora sí llegamos a la definición de otro concepto que es la aceleración, ¿sí? Aceleración media, ¿sí? Otra vez, media nos dice de que en un intervalo de tiempo pues habrá cierta aceleración media, ¿sí? Esta aceleración media está asociada entonces a un intervalo de tiempo. Para calcularla nos fijamos otra vez en los instantes inicial y final. No nos importa qué pasa en el medio. Dice, es el cambio de la componente x de la velocidad de una partícula, de una cosa, en un intervalo de tiempo delta t. Tiene unidades de metros por segundo al cuadrado, ¿sí? La aceleración media entonces, la componente en x de la aceleración media, porque otra vez la aceleración media será un vector, es el cambio, ¿sí? Delta, cambio, de la componente en x del vector con respecto al tiempo, ¿sí? Esto se mide en metros por segundo, el tiempo se mide en segundos, esto nos queda entonces en metros por segundo al cuadrado. Para un movimiento tridimensional, la aceleración media es un vector y tiene tres componentes. Tiene una componente en x, una componente en y y una componente en z, cada una de las cuales multiplicados por su correspondiente versor. La componente en x, ya vimos lo que es esto. La componente en y es el cambio de la componente en y de la velocidad con respecto al tiempo. Y la componente z de la aceleración es el cambio de la componente z de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Tenemos tres números. Estos números otra vez pueden ser positivos o negativos. Los ponemos aquí y con eso construimos cualquier vector aceleración media. Si tomamos el límite de delta t tendiendo a 0, obtenemos otra vez, ¿sí? Aceleración instantánea. Al igual que la velocidad instantánea se definía a partir de la velocidad media, ahora la aceleración instantánea también se define a partir de la aceleración media. Esto es la aceleración media y para obtener la aceleración instantánea simplemente hacemos intervalos de tiempo cada vez más pequeños hasta que llegamos al límite donde el delta t tiende a 0. Y eso matemáticamente se representa así. Es el cambio de la velocidad con respecto al tiempo. Esto es la derivada de la función velocidad, la componente en x de la función velocidad con respecto al tiempo. Muy bien. Entonces, esta es la componente en x entonces de la velocidad instantánea. Para la componente en y y la componente en z tendremos definiciones similares. El límite de el cambio de la velocidad en y, de la componente en y de la velocidad con respecto al tiempo para la a sub i, y para la a sub z el cambio de la componente z de la velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Esto de aquí, la aceleración, que aquí copiamos y pegamos, ¿no? Es el cambio de la velocidad, la componente en x de la velocidad con respecto al tiempo. A su vez, si ponemos una definición de velocidad aquí, que era el cambio de la componente en x de la posición con respecto al tiempo, que es todo esto de acá, ¿sí? Entonces nos queda el cambio con respecto al tiempo de el cambio con respecto al tiempo de la posición en x, ¿sí? De la componente en x de la posición. Eso es derivar dos veces la posición, ¿sí? Y eso se anota así. Derivada segunda, derivar dos veces, ¿sí? Derivada segunda, ¿de qué cosa? De la posición, de la componente en x de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Bueno, muy bien. Sale. Análogamente, para y y para z, pues tendremos que la aceleración, la componente en y de la aceleración es la derivada segunda de la componente en y de la posición con respecto al tiempo, y la componente z de la aceleración es la derivada segunda de la componente en z de la posición con respecto al tiempo, ¿sale? Con estos tres números, a x, a y y a z, armamos otra vez el vector aceleración. A x por el versor y, a y por el versor j, a z por el versor k. Esto nos da el vector aceleración. Bien, entonces la aceleración a su vez se puede escribir de forma más compacta de esta forma, de forma vectorial. Ya hemos visto que los vectores, la notación vectorial permite comprimir la información. En lugar de escribir esto tres veces, esto para x, esto para y y esto para z, podemos escribir, ¿sí? Esto para x, para y, para z, podemos escribir esto directamente, ¿sí? Esta es la aceleración vector, es el cambio del vector velocidad con respecto al tiempo. Muy bien,
¿Sí? Si sustituimos el vector velocidad por lo que es, lo ponemos aquí, y entonces pues escribimos el vector velocidad lo que es, ¿no? Es Vx por y más Vi por j más Vz por k. ¿Sí? Esto es en general cualquier vector velocidad. Tiene tres componentes, una en x, una en y y una en z. Y al derivar, pues vemos que otra vez son tres funciones que están sumadas. Esta es una función del tiempo, esta es una función del tiempo, esta es una función del tiempo que vienen sumadas. La derivada de la suma es la suma de las derivadas y podemos escribir esto de aquí. ¿Sale? La derivada de esto de aquí con respecto al tiempo más la derivada de esto de aquí con respecto al tiempo más la derivada de esto de aquí con respecto al tiempo. Además, resulta que el versor i, el versor j y el versor k son constantes. ¿Sí? El versor i no depende del tiempo, el versor j tampoco y el versor k tampoco. Entonces salen para fuera del diferencial. ¿Sí? Salen para fuera de la derivada. Entonces nada más nos queda la derivada de Vx. Esto sí depende del tiempo, no lo pusimos aquí, pero esto es una función del tiempo. ¿Sí? La derivada de Vx, que es una función del tiempo con respecto al tiempo, por la constante vector i más derivada de la componente en y, que también es una función del tiempo, más derivada en z, la derivada de la componente z de la velocidad con respecto al tiempo, que también depende del tiempo en general. Esto de aquí no depende del tiempo, esto de aquí no depende del tiempo y por eso son constantes. Muy bien, y ahora ¿qué más? Identificamos que esto es el cambio de la componente en x de la velocidad, esto es a sub x. ¿Sí? Esto de aquí es a sub i y esto de aquí es a sub z. ¿Sí? Que era lo mismo que teníamos escrito aquí. ¿Sí? Esto es a sub i, a sub z, a sub x. Bueno, muy bien, entonces ya tenemos qué es la aceleración instantánea, tenemos también qué es la aceleración media. ¿Sí? La aceleración instantánea va asociada a un instante de tiempo. La aceleración media va asociada a un intervalo de tiempo. ¿Sí? Al igual que la velocidad media iba asociada a un intervalo de tiempo y la velocidad instantánea estaba asociada a un instante de tiempo. ¿Sale? Bueno, entonces otra vez para afirmar los conocimientos adquiridos, pues un problema, ¿no? Dice, suponga que la velocidad de un automóvil como función del tiempo viene dada por esto. ¿Sí? Bueno, dice, calcule el cambio de la velocidad del automóvil en el intervalo entre t1 igual a 1 segundo y t2 igual a 3 segundos. ¿Sale? Otra vez se supone que hay un observador, el observador está en el 0, 0 y el observador está viendo esto que está pasando aquí. ¿Sale? No nos dicen dónde está la posición del coche, no importa, pero sabemos qué velocidad trae. ¿Sale? El observador estará pues aquí en el 0, 0, ¿no? Lo pondremos aquí y justo está pasando el coche por ahí. ¿Va? El coche tendrá cierta aceleración y cierta velocidad. Entonces primero nos preguntan el cambio de la velocidad, otra vez nos preguntan por un vector, porque el cambio de la velocidad es un vector. Calcule la aceleración media, otro vector, en este intervalo de tiempo y luego obtenga la aceleración media en los intervalos entre t y t más delta t, tomando que t es 1 segundo y que los delta t pueden ser 0,1 segundo, 0,01 segundo y 0,001 segundo. Con esto nos vamos a ir aproximando, vamos a aproximar la velocidad, la aceleración media a la aceleración instantánea. Y deduzco una expresión para la aceleración instantánea en el tiempo 1 segundo y en el tiempo 3 segundos. Bueno, muy bien, entonces vamos a ver cómo está hecho esto. Otra vez aquí se paran esto, lo hacen y luego ven la solución y a ver si está bien o no. ¿Sí? Dice parte A. Entonces para el tiempo 1 segundo tenemos que Vx tiene esta expresión, nos lo da la letra, simplemente sustituimos Vx por el tiempo, ¿no? El tiempo por 1 segundo, ponemos aquí 1 segundo, ponemos aquí entonces 1 segundo, que nos queda al cuadrado, 1 segundo al cuadrado es 1 al cuadrado por segundos al cuadrado, los segundos al cuadrado con los segundos al cubo se van parcialmente, nos quedan segundos nada más, ¿no? Segundos al cuadrado se van parcialmente con los segundos al cubo, ¿sí? Queda segundos a la 1, esto es segundos abajo. Bien, entonces nos quedan metros por segundo. Metros por segundo se pueden sumar a estos metros por segundo que están aquí.
son 60 metros por segundo más 0,5 por 1, 0,5 metros por segundo. Eso da 60.5 metros por segundo. Bien, nos preguntan por la velocidad, tenemos que responder con un vector, entonces decimos que son 60.5 metros por segundo en la dirección de cómo aumenta el eje de las X, por la dirección Y, ¿sale? Hacia el este, de nuevo. Para el tiempo 2 segundos, para el tiempo 2, que son 3 segundos, pues en lugar de sustituir la T por 1 segundo, lo haremos por 3 segundos. Esto va a ir a parar aquí. Hacemos las cuentas, nos queda 3 por 3, 9 segundos al cuadrado, 9 metros por segundo al cuadrado sobre segundos cubo. Segundos al cuadrado se van parcialmente con este 3, queda un 1, segundos a la 1. Y otra vez 60 metros por segundo más 4.5 metros por segundo. Entonces 64.5 es el resultado de esta cuenta. Y 64.5 son metros por segundo y otra vez actúan en la dirección Y, alineados con el versor Y, que apunta a su vez en la dirección de las X crecientes. El delta B es el cambio de la velocidad, son 64.5 metros por segundo en la dirección Y menos 60.5 metros por segundo en la dirección Y, eso da 4 metros por segundo en la dirección Y. Ese es el delta B. Este es el cambio de la velocidad asociado al intervalo de tiempo que va desde 1 segundo a 3 segundos. ¿Sale? Bueno, luego ¿qué? La aceleración media, entonces, que tiene que ver con el cambio de la velocidad con respecto al tiempo, ya sabemos cuál es el cambio que le corresponde al intervalo de tiempo, que va de 3 a 1 segundos. Esto es 2 segundos. Esto de aquí fueron 4 metros por segundo, fue el cambio de la velocidad. 4 metros por segundo dividido 2 segundos nos da 2 metros por segundo al cuadrado. Y esa es la componente en X de la aceleración media. Ahora la aceleración, el vector, en este caso como estamos hablando solo en una dimensión, nada más tenemos la componente en X del vector aceleración, y eso es 2 metros por segundo al cuadrado por el versor Y más 0, ¿sí? que es el cambio en la componente en Y del vector por el delta t, 0 metros por segundo cuadrado, por j más 0 metros por segundo cuadrado por k. ¿Sí? Entonces esos términos simplemente los obviamos, no aparecen aquí, porque son ceros y ya está. Entonces el vector apunta únicamente, el vector aceleración media apunta únicamente en la dirección del eje de las X. ¿Sí? Es un problema que está ocurriendo únicamente en una dimensión, por eso todas las cantidades tienen únicamente componente en X, no tiene componente en Y, no tiene componente en Z. La tercera parte nos piden, haga lo mismo, nos dice haga lo mismo, pero ahora teniendo en cuenta estos intervalos, 0,1 segundo, 0.01 segundo y 0.001 segundo, y partiendo con donde el tiempo inicial siempre es 1 segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a estar aproximándonos al valor de la velocidad instantánea en el tiempo 1 segundo. ¿Sale? Hacemos eso. Bien, pues está hecho aquí. Aquí calculamos el intervalo de tiempo, sería entre 1 y 1.1 segundo. En este otro caso sería entre 1 y 1.01 segundo. Y en este otro caso entre 1 y 1.001 segundos. La velocidad la evaluamos en 1 segundo, ya lo habíamos hecho, da 60.5 metros por segundo. La velocidad, la componente en X de la velocidad, la evaluamos en 1.1 segundo, nos da 60.605 metros por segundo. Y así seguimos, ¿no? La evaluamos en el tiempo 3, da este número. Y luego para el tiempo 4, da este otro número. ¿Sí? Bien. Cada vez es más cercana a 60.5, que es la velocidad que tiene en 1 segundo. Luego hacemos los intervalos, hacemos esta cuenta, ¿no? Delta B sobre delta T, para obtener la componente en X de la aceleración media. Con el delta T de 1 segundo nos da 1.05 metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya el vector, ¿no? Esto es la componente en X, esta es la componente en X del vector, 1.05 metros por segundo al cuadrado, y el vector, como no tenemos componente en Y ni en Z, nos da esta cantidad. Para el otro caso, pues nos da un número más cercano a 1. Y por el último caso nos da un número muy cercano a 1. ¿Sí? A medida que vamos haciendo el intervalo cada vez más pequeño, vemos que
la aceleración media tiende al valor de la aceleración instantánea, que es 1 metro por segundo cuadrado. Todavía no lo hicimos, pero ya lo veremos que es así. ¿Sí? Aquí, de hecho, la parte que sigue es justamente eso, ¿no? Deduzco una expresión para la aceleración instantánea. Vamos a hacer eso. La aceleración instantánea, entonces, ¿cómo la calculamos? Así, aceleración instantánea, la componente en x, hacemos la derivada de la componente en x de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Sí? Esto es una función del tiempo, la derivamos con respecto al tiempo. Tenemos que derivar entonces esta expresión, que la ponemos adentro de la derivada con respecto al tiempo. Y luego hacemos lo que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos derivar. Si caso una constante, la derivada de la constante con respecto al tiempo es 0. Si caso una constante, entonces es cuando tenemos que derivar una constante por una función, podemos sacar para afuera de la derivada a la constante multiplica a la derivada de la función con respecto al tiempo. Si tenemos dos funciones sumadas, pues entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. Y si tenemos que derivar una función que va como t a la n, entonces nos queda n veces t a la n menos 1. ¿Sale? Bueno, aquí otra vez vemos que tenemos una y dos funciones que están sumadas. Son dos funciones temporales que están sumadas, entonces aplicamos esta regla. La derivada de la suma de las funciones es la suma de las derivadas de las funciones. Hacemos eso y escribimos esto separado de esto. Ahora, luego que hicimos eso, la derivada de esto, vemos que esto no depende del tiempo, y entonces esto es una constante, entonces esto de aquí desaparece, es el 0 que aparece aquí. Esta derivada es la derivada de una constante, 0,5 metros por segundo al cubo. Esto es una constante que podemos sacar para afuera del diferencial, que queda multiplicando a la derivada de t cuadrada con respecto a t. ¿Sale? La derivada de t cuadrada con respecto a t es 2 veces t a la 1, 2 veces t a la 1, que eso es 2t. ¿Sale? 2t. Entonces nos queda 2t por 0,5, eso es 1. 1 metro por segundo al cubo por t. 1 metro por segundo al cubo por t es la componente en x de la aceleración expresada en función del tiempo. Bien, si queremos expresar el vector aceleración instantánea, nos da esto. ¿Por qué? Porque no tiene componentes en y ni en z, únicamente tiene componente en x. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Luego vamos a evaluar esta expresión para el tiempo 1 segundo y para el tiempo 3 segundos. Ponemos 1 segundo aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro, y eso nos da 1 metro por segundo al cubo por 1 segundo, pues 1 por 1, 1, y segundos que están multiplicando se van parcialmente con estos segundos al cubo, ¿sí? Estos están multiplicando, estos están dividiendo, y nos queda un 2 aquí, ¿no? Y entonces nos queda 1 metro por segundo al cubo, al cuadrado, perdón. Y aquí nos quedan 3, ¿sí? Cuando evaluamos en 3, nos queda 3 metros por segundo cuadrado, ¿sí? Bien, perfecto. Y eso fue este problema, que es de hecho muy similar, es prácticamente igual al problema anterior. Nada más estamos, en lugar de partiendo de una expresión en x como función del tiempo, la posición como función del tiempo, estamos partiendo de una expresión de la velocidad como función del tiempo, ¿sí? Esto es cuestión de sustituir en la expresión que nos dan, al igual que en el caso anterior, y luego manipulamos esto para calcular la aceleración media en este intervalo de tiempo. Se ha asociado a un intervalo de tiempo, luego lo hacemos cada vez más pequeño, vemos que la aceleración media tiende a la aceleración instantánea, y luego podemos obtener directamente a partir de esta expresión analítica el valor de la velocidad instantánea en función del tiempo, ¿sí? Simplemente derivando esta expresión. Y luego la podemos evaluar también en el tiempo 1 segundo y en el tiempo 3 segundos para ver cuánto vale. Bueno, muy bien. Más cosas. Si tenemos ahora una representación de la velocidad en función del tiempo, esta es la componente en x de la velocidad como función del tiempo, y que resulta ser esta curva de aquí, pues aplican cuando queremos calcular la aceleración media, pues se vuelve muy similar a cuando aquí teníamos la posición x en función del tiempo y queríamos calcular la velocidad media, ¿sí? Entonces,
Otra vez tenemos un punto inicial, que puede ser este tiempo, y un tiempo final, que puede ser este otro, y asociados a esos tiempos inicial y final, tendremos un valor de la velocidad inicial y un valor de la velocidad final, ¿sí? Eso nos produce cierto delta V, ¿sí? Final menos inicial, y cierto delta T, final menos inicial. Con esos valores podemos evaluar la aceleración media de esta forma. Y esa aceleración media la podemos ver como la pendiente de la recta que une a este punto con este punto. Ahora, si hacemos el delta T más pequeño, lo achicamos y nos vamos moviendo de tal forma que hacemos, bueno, eso es el delta T más pequeño. Definimos el tiempo final aquí, tenemos entonces un punto por aquí que nos define a su vez una velocidad final por acá, ¿sale? Ese delta V, ¿sí? Final menos inicial, lo ponemos aquí, lo dividimos entre el delta T nuevo asociado a este delta V y obtenemos así la aceleración media en este intervalo, ¿sí? Que es un poco diferente que la aceleración media en este intervalo más grande, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque la aceleración instantánea en esta curva está cambiando, ¿sí? De hecho, en este punto es la tangente que pasa por este punto, la tangente a la curva que pasa por ese punto y que tiene esta pendiente. En este punto de aquí pues tendrá una pendiente un poco mayor, y en este punto de aquí aún tendrá una pendiente un poco mayor, ¿sí? La aceleración está aumentando conforme pasa el tiempo. Si continuamos con este proceso de hacer el delta T cada vez más pequeño, pues lo que obtenemos es el valor de la aceleración instantánea en este punto, ¿sale? En este punto. Muy bien, que viene dado por la derivada de la función velocidad con respecto al tiempo. Muy bien, volvemos entonces a ver la relación que hay entre lo que es la posición, la velocidad y la aceleración, ¿sí? Esto es la posición viene dada por tres componentes, x y z, cada una de ellas multiplicadas por los correspondientes versores, ¿sí? Eso es el vector r, el vector posición, ¿sí? La posición es un vector, que si derivamos, ¿sí? Hacemos la derivada de r con respecto al tiempo, pues lo que obtenemos es esto de aquí, ¿sí? ¿Por qué? Porque la derivada de todo este vector con respecto al tiempo, vemos que aparecen sumas, las sumas hacen que la derivada de la suma sea la suma de las derivadas, y entonces nos aparecen las derivadas de cada uno de los términos, ¿sí? Y además, teniendo en cuenta que los versores i, j, k son constantes, pues salen para afuera de la derivada y nada más multiplican a este número. Y esto es simplemente la derivada de x con respecto al tiempo. Y esto es la derivada de y con respecto al tiempo, y esto es la derivada de z con respecto al tiempo. Bien. Entonces, la velocidad se puede expresar únicamente, simplemente como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Tenemos la posición, la derivamos y obtenemos la velocidad. Y luego volvemos a derivar a la velocidad otra vez con respecto al tiempo, y nos queda que la aceleración es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿sí? Como integrar es lo opuesto a derivar, entonces si integramos una vez, obtenemos a partir de la aceleración la velocidad, y a partir de la velocidad la posición, ¿sale? Bien. Relación de los signos entre aceleración y velocidad. Vale. Cuando la velocidad y la aceleración apuntan en la misma dirección, ¿sí? Están alineados, no importa si van hacia el este, hacia la derecha, en la dirección de las x positivas o en la dirección de las x negativas o hacia cualquier otro lado, siempre que estén alineados, lo que va a pasar es que la velocidad incrementa su magnitud, o dicho de otra forma, la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, incrementa con el tiempo, ¿sí? Bien, entonces si aquí partimos con una velocidad con una magnitud pequeña, pues al rato, si se mantiene esta aceleración aplicada sobre todo el tiempo, entonces al rato tendremos una rapidez mucho mayor, ¿sí? Mayor. Cuanto más pasa el tiempo, más rápido se va a mover la cosa que estemos estudiando, la partícula. Bien. No importa entonces, ya dijimos, si se mueve hacia la derecha o se mueve hacia la izquierda, ¿sí? Aquí, otra vez, la magnitud del vector cada vez más grande, ¿sí? Cada vez
más grande debido a la acción de esa aceleración. ¿Sí? La aceleración actuando sobre la partícula hace que la cosa se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, cada vez se desplace más rápido. Ahora, cuando están antialineados, la aceleración y la velocidad, entonces ahí ocurre lo contrario. Ahí lo que ocurre es que la velocidad de la cosa disminuye, dicho de otra forma, frena. ¿Sí? Entonces, si primero tiene una cierta velocidad con cierta magnitud, al rato tendrá una velocidad menor, al rato una rapidez menor, hasta que llega un momento que el vector sea muy pequeñito. Luego va a pasar a ser el vector nulo, ¿sí? Si sigue actuando la aceleración en contra de la velocidad. Llega un momento que se produce el vector nulo, lo que quiere decir es que lo que estamos estudiando se deja de mover, no se mueve por un instante. Si sigue aplicándose la aceleración en la misma dirección, pues entonces esa velocidad cambia de dirección. ¿Sí? Primero se hace cero y luego cambia de dirección, será pequeña hacia la derecha y luego más al rato más grande hacia la derecha y luego más al rato más grande hacia la derecha. Ahora ya estamos en el caso que tenemos acá arriba. Velocidad y aceleración están alineadas. ¿Sale? Lo mismo pasa en este caso. En este caso, pues la aceleración va hacia el oeste, la velocidad hacia el este. Pues al rato vamos a tener una velocidad menor y más al rato menor. Llegará un momento que será cero la velocidad y luego la velocidad comenzará a agrandarse en el sentido, en la dirección de la aceleración. ¿Sí? Ya están alineados y ahora nos convertimos otra vez en este caso, donde ¿qué pasa? Pues la magnitud de la velocidad cada vez es más grande, más al rato y más al rato a medida que transcurre el tiempo. ¿Sale? Bien, entonces alineado cada vez acelera más, antialineado frena. ¿Sí? Si se mantiene, además de frenar, primero frena, si se mueve a la derecha, ¿sí? Si se mueve así, primero frena y luego que acelera, pero para el otro lado, ¿sale? ¿Sí? Primero se detiene y luego para el otro lado. Bien, dice la posición toma signo positivo si se encuentra por encima del eje temporal. Bueno, si tenemos una representación de x contra t, ¿sí? X contra t, x es una función del tiempo, ¿sí? Y la curva está por encima del eje temporal, pues tenemos valores positivos de x, y si está por debajo, pues negativos. Vale, aquí también no estamos hablando otra vez de que tenemos una representación de x contra el tiempo y tenemos una curva que va así, ¿no? En ese caso, la velocidad podrá ser positiva si está antes que el máximo, podrá ser cero si está sobre el máximo y será negativa la velocidad si está después del máximo. ¿Sale? Nos damos cuenta porque los valores de x aquí crecen a medida que pasa el tiempo, van subiendo los valores de x, y los valores de x aquí decrecen a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Otra forma de darnos cuenta es por medio de la tangente. La tangente aquí tiene pendiente positiva, la tangente aquí tiene pendiente negativa. ¿Sí? En este caso la pendiente es cero, la pendiente es nula. ¿Sale? Entonces, y además es lógico, ¿no? Si aquí tenemos valores positivos de la velocidad, cada vez se va reduciendo más la velocidad a medida que nos vamos acercando al máximo. Llega un momento que llegamos al máximo y luego vamos a tener valores negativos de la velocidad, pues lo que va a pasar es que en algún momento la velocidad va a ser cero, pasa de ser positiva a negativa de forma continua, pues esa fuerza tiene que pasar por el cero. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? La aceleración, ¿sí? Tiene que ver con la curvatura de la curva. ¿Sí? Si la concavidad es positiva, entonces la aceleración es mayor que cero. Y si la concavidad es negativa, entonces la aceleración es menor que cero. ¿Sí? Esto, concavidad positiva o curva feliz, ¿no? Curva sonriente, ¿no? Aquí se está riendo la curva, acá la curva está triste, ¿no? Triste, pues negativa. Sonriente, positiva. Si pasa de ser sonriente a ser triste, pues entonces otra vez pasa de valores positivos de la aceleración a tener valores negativos. Entonces, en algún momento, otra vez como se trata de funciones continuas, que tienen derivadas continuas, entonces en algún momento de por aquí la aceleración tendrá que ser cero.
¿sí? Y a ese punto se le conoce como punto de inflexión, punto de cambio de curvatura de la función. Y pues aquí lo mismo, ¿no? Esto sería un punto de inflexión y aquí estamos cambiando de tristes a sonrientes, es decir, de curvaturas negativas a positivas. Muy bien. Sale. ¿Qué más? Bueno, entonces esto es un ejercicio. Tenemos una curva que nos muestra x en función del tiempo. ¿Sí? X en función del tiempo. Esto es el tiempo. Entonces, todo lo que está por encima del eje temporal pues tendrá valores de x positivo. X incrementa hacia arriba. Y x se hace cada vez más negativo, más grande, pero más negativo para abajo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, este punto de acá pues tendrá componente en x negativa, ¿no? Y así. Entonces, nos preguntan por el signo de la posición, si es mayor que 0, 0 o menor que 0, la velocidad y la aceleración en cada uno de los puntos. ¿Vale? Lo hacen y luego, aquí paran, lo hacen y luego ven la solución que viene aquí, ¿no? Para A, x es menor que 0, ¿por qué? Porque de aquí hasta aquí tenemos x, un valor de x negativo, ¿no? Sí. Luego, la velocidad es mayor que 0, ¿por qué? Porque si trazamos aquí, me quedó muy fea, la tangente a la curva que pasa por A, pues vemos que tiene pendiente positiva, ¿sí? Esto tiene pendiente positiva. Y además los valores de x aquí están subiendo, ¿no? Se ve que están subiendo. Muy bien, entonces B es positivo. Y la aceleración es positiva porque está claramente en una región donde es la curva feliz, ¿no? Bien, ¿qué más? En el punto B tenemos que x vale 0 porque se encuentra sobre el eje temporal. Esto es x igual a 0, separa los positivos de los negativos. Esto es x0. Luego la velocidad será positiva y bastante grande, ¿no? Porque la pendiente aquí es bastante grande. Y la aceleración, en este caso, es 0, porque justamente hay un punto de inflexión ahí, está pasando de ser feliz a ser infeliz, ¿no? Entonces aquí es un punto de inflexión y los puntos de inflexión tienen segunda derivada 0, segunda derivada 0 es aceleración 0. ¿Sí? Primera derivada, la tangente a la curva. Segunda derivada, la concavidad. ¿Qué más? En este punto de aquí tenemos un máximo. Este es el máximo. Para la velocidad será entonces 0. La posición es obviamente positiva. Está por aquí la x que corresponde a este punto. La velocidad 0 porque corresponde a un máximo. Y la aceleración negativa porque es triste la curva. Y aquí en D estamos pasando de triste a feliz. Entonces la aceleración será más o menos 0. La velocidad es claramente negativa. Además se puede ver no solo por la pendiente de la tangente, sino también porque los valores de x van disminuyendo. Y además x es mayor que 0 porque el punto D pues, tiene un x está por encima del eje temporal. Bien.